Hola, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí con ustedes en este encuentro de cinearte en la frontera. Yo quisiera con ustedes conversar sobre el oficio del analista fílmico, sobre qué es el análisis fílmico, cuáles son sus orígenes, qué lo diferencia de la crítica cinematográfica, de la teoría cinematográfica, aunque se parezcan mucho, y, y en todo lo relacionado pues, a esta actividad, nada o más bien muy particular, muy original, no es muy común pues, ver a alguien que se dedica a analizar películas. Bueno, analizar es separar, es desglosar, es deconstruir, pues implica un deshacer, como a veces, como se deshace una maleta, como cuando uno descompone un juguete para entender sus partes, para entender su mecanismo, para saber cómo funciona. Pero esta comprensión se da cuando logramos recomponer de nuevo las piezas del juguete, ¿no? Es como un doble movimiento de construir para luego construir, describir los elementos constituyentes, pues para finalmente interpretar su funcionamiento. Pero en el análisis de filmes no nos conformamos solo con comprender, no, nos esforzamos también en comprender cómo comprendemos, nos esforzamos también en saber, en conocer el método, de, tratar de conocer los procedimientos que aplicamos para el análisis, ¿no? Esto es crucial para el analista, el hecho de comprender cómo comprendemos, de tomar conciencia del método que se aplica o del enfoque también del cual partimos. Los antecedentes del análisis textual de filmes, bueno, el análisis textual es como una especie de sinónimo de análisis a secas, ¿no? Un poco para no entrar tanto en detalles, ¿no? Los antecedentes se remontan a la exégesis bíblica, a la interpretación de los textos sagrados. Este origen religioso del análisis, eh, en el cual se reverenciaba la palabra sagrada, se trasladó a la literatura y luego al cine. Robert Stam, que es un teórico del cine muy importante, explica que esto sirvió para dotar, digamos, este origen religioso, esta reverencia a la imagen cinematográfica como algo sagrado, sirvió para dotar al cine de un prestigio que no gozaba pues, en sus comienzos. Como saben, el cine era subvalorado, no era considerado un arte, sobre todo pues, en sus comienzos. Pero también el cine, según Stam, tiene su dosis de revelación, ¿no? Entonces hay una especie de, pues, de relacionarse con algo sagrado que se nos va a revelar. El concepto de texto etimológicamente viene de la palabra tejido o entramado. Esto es muy importante, es una figura pues, gráfica muy linda, porque nos explica muy bien las interrelaciones pues, del texto con todos sus elementos. Este, este concepto pues, define al filme, pues, no como una imitación de la realidad, ¿no? Como un pedazo de realidad, sino más bien como un artefacto, como una construcción. O sea, el texto es de alguna manera un artefacto, una construcción. Barthes, Roland Barthes, teórico también muy importante francés, eh, define el texto como una producción que absorbe simultáneamente a un autor por un lado, pero también por el otro al lector, a un autor y a un lector, ¿no? Esta polarización es muy importante porque el cine pues, es un mensaje pues, que proviene de un autor hacia un receptor, ¿no? Es un acto comunicativo,
Entonces en el análisis es muy, tiene mucha importancia entender esto, ¿no? Esto que es algo tan sencillo, pues una comunicación humana, no es simultánea como otras, como una conversación. Bueno, esta que estamos teniendo en este momento no es simultánea, pero si estuviésemos físicamente hablando, sí, sí lo sería. Este, eh, pero el cine es pues, un acto comunicativo no simultáneo, pero que se da pues, un encuentro entre un autor y un receptor final, ¿no? Que es el espectador que está sentado en las pantallas, en la butaca del cine, o frente a un computador, a un celular también, ¿no? Barthes define ese texto pues entonces como una producción que absorbe estas dos figuras tan importantes, autor y lector. Y hay dos perspectivas a través de las cuales se puede entender un texto, o se le puede ver, ¿no? Según Barthes. En la primera plantea el dominio del autor y la pasividad del lector. Por ejemplo, en el cine un poco más clásico se puede ver esto, ¿no? En el que el autor pues es como una especie de dios, ¿no? Y el analista, por lo tanto, el que hace el análisis de la película es como un sacerdote cuya tarea pues es descifrar la escritura de Dios. Entonces, en esta perspectiva de texto, el autor es como una especie de Dios que se dirige pues, a un lector más bien pasivo, ¿no? Que necesita un sacerdote que descifre las escrituras de ese Dios, ¿no? La segunda perspectiva configura más bien a un lector activo, un lector consciente del trabajo del texto, convierte al receptor en un productor de sentidos, pues, una figura mucho más activa, ¿no? Entender estos dos polos entre autor y receptor, o emisor y receptor, ya nos lleva pues, también a comprender algunas preocupaciones teóricas del cine, ¿no? Por un lado, la teoría del autor, que es digamos, muy importante, y por el otro, todas las teorías que se aplican en torno a la recepción del film, ¿no? Que podría tener muchas perspectivas, ¿no? Económica, por ejemplo, social, la gente que va a ver cine a las salas, por ejemplo, a las salas de cine, pero también podría ser psicológica o psicoanalítica, de cómo se recibe un texto fílmico, cómo se entiende, cuáles son los mecanismos psicológicos, etc., ¿no? Hay muchísimas perspectivas también, muchos enfoques, pero esta otra perspectiva, la del receptor, también en torno a ella pues hay muchas teorías del cine muy importantes que se dedican a estudiar este asunto de la recepción, de cómo se reciben los textos fílmicos, las películas. Es un campo teórico también muy importante. Entonces, algunos ven el texto fílmico por lo tanto como un tejido, ¿no? Como lo que es un tejido pero con espacios en blanco, ¿no? Y esos espacios en blanco deben ser llenados por el receptor, ¿no? Otros como Umberto Eco, ven el texto como una máquina perezosa que necesita a un lector activo que lo descifre. Un texto siempre quiere que alguien le ayude a funcionar, ¿no? Por eso es una máquina un poco perezosa. El estructuralismo influyó pues, de manera decisiva, más o menos pues, en los años 60 del siglo XX, en el análisis textual de filmes, pues, una noción central del estructuralismo, como lo indica la palabra, es la estructura. Lo que intenta develar siempre el estructuralismo es precisamente la estructura profunda de una producción significante, es decir, sus sentidos más profundos.
Levi Strauss, por ejemplo, estudió muchísimas narraciones míticas para demostrar que estos relatos revelan gran regularidad y sistematicidad en estos relatos míticos, ¿no? El análisis estructural también se ha aplicado pues, a muchas producciones significantes de todo tipo, del mito al inconsciente, pasando por obras artísticas y literarias, y por supuesto películas, filmes, ¿no? Aparte de Levi Strauss, las influencias también más determinantes que ha tenido el análisis textual provienen, como ya lo dijimos, de Barthes, del mismo Umberto Eco y de Christian Metz, ¿no? Metz también fue pues, un teórico decisivo en este asunto del análisis de filmes. La noción de sistema textual de Metz y la noción de códigos es esencial en el análisis textual. Entonces, según Metz, el analista más bien se construye un objeto ideal, pues una coherencia propia del texto para poder analizar una película, un filme. Pues, y este filme está constituido por un entramado de códigos cinematográficos y también extracinematográficos o no cinematográficos. No existe ninguna película construida únicamente a partir de códigos cinematográficos, ¿no? Las películas siempre hablan de algo, entonces hay otro tipo de códigos más culturales o que provienen pues, de otras áreas expresivas y una película pues ese entramado complejo de códigos cinematográficos y no cinematográficos. Entonces esta perspectiva o estos estudios de Metz fueron pues, decisivos también para entender el análisis fílmico. El análisis fílmico siempre está destinado también a rozar la teoría cinematográfica, aunque exactamente no sean la misma cosa, ¿no? Porque los objetivos son distintos, ¿no? El objetivo del análisis es el texto fílmico, es la propia película, pues el texto fílmico. El objetivo de la teoría, en cambio, es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Pero si un análisis se centra estrictamente pues, alrededor de un código determinado, se acerca cada vez más a la teoría. Por ejemplo, yo he hecho estudios o análisis del código gestual en el cine pues al centrarme muchísimo particularmente pues, en el código gestual, rozo por supuesto la teoría alrededor del gesto pues, en el cine y las disciplinas que lo estudian fuera del cine como la kinésica, pero también pues las propias disciplinas del análisis fílmico que estudian el gesto como uno de los códigos esenciales pues, de expresión que tiene una película, la puesta en escena, un actor pues, sobre todo, ¿no? Roger Odan hace una definición muy interesante del análisis textual. Él lo dice de esta manera, que el análisis textual no es evaluativo ni normativo, y dedica una particular atención al funcionamiento significante del film y concede tanta atención al método que utiliza como al objeto de estudio. Entonces, por eso el análisis suele rechazar a la crítica, digamos, aunque para hacer una crítica hay que pasar por el análisis, pero el análisis textual suele rechazar los términos tradicionalmente evaluativos de la crítica cinematográfica, ¿no? Prefiriendo un vocabulario pues, procedente de otras disciplinas como la lingüística estructural, como la narratología, como el psicoanálisis, etc. Y otras disciplinas, ¿no? Que son los enfoques que normalmente se aplican para analizar una película, ¿no? El enfoque que un analista adopta
a menudo depende del por qué decide analizar una película, ¿no? El proceso es más o menos el siguiente: a lo largo, pues a partir sobre todo de los años 60, el analista pues comienza con un método analítico derivado de un enfoque, puede ser de los estudios literarios, como había dicho, del psicoanálisis, de la lingüística o la filosofía, y luego selecciona una película que le parece apropiada para exponer este método, para comprobar que el método funciona o no. Casi siempre hay un asunto allí de la comprobación del método, ¿no? Miren qué eficaz es mi método para analizar películas, o miren cómo esta película le funciona también a este método, ¿no? Pero David Borwell y Kristin Thompson hablan pues critican esta actitud, pues la de escoger métodos preconcebidos aplicados pues con fines demostrativos, porque creen que terminan por reducir la complejidad de una película. Es por esta razón que David Borwell y Kristin Thompson proponen el enfoque neoformalista, en el cual pues la misma película te dirá qué método conviene más aplicar, ¿no? Un método que ellos proponen, en el cual no solamente se hace un análisis textual de la película, sino también un análisis contextual. Se toma en cuenta mucho el marco histórico, social en el cual pues, se hizo la película o se vio la película, ¿no? En cuanto a la recepción. Si es una película muy antigua, por supuesto, hay varias fechas, pues, varias épocas en las cuales esta recepción varía de acuerdo al tiempo, ¿no? En todos los enfoques de análisis textual, el análisis exhaustivo de un texto se ha considerado siempre una utopía. Como dice Jacques Aumont, que esta exhaustividad se puede imaginar, pero nunca se puede alcanzar. Esto tiene una gran importancia práctica. Sugiere que, en efecto, un análisis jamás se podrá terminar. Este rasgo interminable del análisis influye en la elección del objeto de análisis, en su extensión, en su situación en el film, etc. Este deseo de exhaustividad invade, sin duda alguna, al analista, ¿no? Siempre, nunca lo abandona. Lo que ha provocado pues que se seleccionen fragmentos de películas para analizar, ¿no? O sea, ese deseo de exhaustividad al seleccionar un fragmento pequeño puede, digamos, no alcanzarse, pero por lo menos dar esa sensación, al menos al analista, ¿no? Entonces, bueno, esta decisión pues, de analizar fragmentos está relacionada, pues, por supuesto, por una preocupación por la precisión del detalle en el análisis, pero también el fragmento fílmico se ha convertido pues, en una especie de muestra, tal cual como una muestra de sangre, ¿no? Que se puede analizar todo el conjunto sin necesidad pues, de sacarla toda, sin necesidad de analizar toda la película, toda la extensión de la película, con una pequeña muestra que sea, por supuesto, representativa, que sea unitaria, pues, que sea representativa de todo el conjunto de la película. Se pueden alcanzar pues, unos objetivos muy interesantes pues, en el análisis. Ejemplos. En el año 34, Eisenstein, el director soviético, analizó su propia película El acorazado Potemkin. Este análisis, él usó solo un pequeño fragmento de apenas 14 planos.
y con un enfoque fundamentalmente estético, digamos, de montaje y también con un enfoque político. Ramón Billour analizó también un fragmento, un célebre artículo pues, de análisis de los pájaros de Hitchcock. Entonces, hay ejemplos pues, en donde se puede ver esta exhaustividad en el análisis. Por ejemplo, Ramón Billour, para este análisis de los pájaros, usó un decoupage técnico que se lo facilitó la distribuidora, porque recuerden pues, que en los años 60, cuando se hizo este análisis, no había pues como la posibilidad de los videocassettes, ni mucho menos pues DVDs pues, o cualquier pues, sistema de proyección, y tenían que hacerlo en la propia sala. Entonces él ayudado con con el decoupage técnico, la proyección, las notas que tomó en la proyección, pudo hacer este análisis. También los fragmentos de películas es posible que se hagan análisis de fragmentos, quizás no los más llamativos. Si es necesario que sean los más representativos del conjunto de la película, pero esa es decisión del analista, ¿no? El mismo Raymond Billour no escogió para el análisis que hizo de Psicosis de Hitchcock, también de Hitchcock, la famosa secuencia de la ducha, sino una secuencia anterior de una conversación entre los personajes. Pero sí con La muerte en los talones, también de Hitchcock, sí seleccionó la secuencia del ataque de la avioneta, ¿no? Así que ahí sí escogió una de las más llamativas. O sea que eso no es una regla, pero siempre es bueno ver ese tipo de cosas. Un tipo especial de análisis es el análisis de los principios de película. ¿Por qué los comienzos por qué se suele analizar los comienzos de las películas? Por varias razones. La primera, una razón material, es que pues, al proyectarse la película, pues, estoy hablando pues, a partir de los años 60, el rollo de película pues, era más fácil de analizar el primero y el comienzo, no la mitad del propio rollo. Entonces esa es una de las razones materiales. También hay una razón más de peso, una razón más narratológica, y es que los principios narrativos suelen tener una gran riqueza semántica. Entonces, en una película clásica como las de Hitchcock, por ejemplo, un comienzo de película suele tener para el analista pues, una gran riqueza pues, en términos de significados, de sentidos, ¿no? Por ejemplo, puedo referirme al análisis que hizo Marie-Claire Ropars cuando analiza los primeros 69 planos de octubre de Eisenstein. También es famosísimo el análisis que hizo Kuntzel de M, del comienzo de la película M de Fritz Lang, un análisis célebre. Bueno, así como el cine tuvo que legitimarse a sí mismo como arte, los estudios sobre cine también tuvieron que legitimarse como disciplina. Los estudios del cine, los análisis de pues, la teoría cinematográfica, la teoría y el análisis cinematográfico se asientan básicamente en las universidades, es su campo natural, por supuesto, en las universidades de todo el mundo. Lo que motivó, pues, por supuesto, la creación de los departamentos de cine de las respectivas universidades. También un lugar natural de la teoría del cine, por supuesto, es la industria editorial, además de las universidades. Pero también las salas de cine de arte, pues,
en donde se pueden hacer curadurías pues, de muestras de cine, festivales de cine, por supuesto, las cinematecas y otros entes culturales se llenan cada vez más de analistas y de especialistas de cine, ¿no? Por supuesto, donde hay archivos fílmicos, no necesariamente en cinematecas, sino en empresas que tengan archivos fílmicos. Son los lugares en donde un analista puede trabajar. También, ya para cerrar, yo quisiera hablar de la relación entre el análisis del cine o el análisis del film y la creación. Antes, por supuesto, antes de la creación, un campo pues, muy interesante es el de los análisis de guiones, los script doctors, que funcionan muy bien en la industria del cine y analizan guiones y hacen recomendaciones a los guionistas para mejorar sus guiones. Y por último, pues el análisis y la creación. El análisis y la creación es un tema muy interesante porque también para crear, sobre todo en la escritura de guiones, en este caso cinematográficos, el análisis es uno de los movimientos, digamos, que necesarios para la escritura, porque uno escribe, uno crea, uno se imbuye pues, en un universo y luego estás demasiado cerca y luego te tienes que separar. También esa distancia óptima, por cierto, es interesantísima para el análisis, es necesaria también la distancia óptima en relación al objeto de estudio, ¿no? Ni muy lejos ni muy cerquita. Y esa distancia también es necesaria para la creación, porque uno después de crear, uno tiene que releer y analizar, ¿no? Es un doble movimiento que se suele utilizar pues, en la escritura. A mí, por ejemplo, me ha funcionado muy bien y creo que pues, el análisis fílmico me ha dado muchas herramientas para no solamente comprender un texto fílmico, sino también para crearlos. Entonces, bueno, espero que esta brevísima charla les haya funcionado y que les abra también un mundo de posibilidades digamos, no solamente de herramientas, sino de comprensión pues, de un fenómeno que también forma parte de nuestra industria. Chao, chao. Espero que hablemos luego.